conocimiento nos puede dar sabiduría, pero también nos puede dar poder. Sin embargo, cuando el conocimiento es muy avanzado y no estamos preparados aún para obtenerlo, podría incluso hacernos daño, podría resultar peligroso. Por esa razón, en algunos países y en algunas religiones, algunos libros han llegado a ser prohibidos. Pero ¿qué tipo de conocimiento hay en estos libros que han sido considerados como prohibidos? Averígüelo con nosotros en este episodio. Bienvenidos a JM Misterios, yo soy su anfitrión JM y para hablar de este tema quiero darle la bienvenida una vez más a mi hermano Cristian. Cristian, ¿qué onda? ¿Qué onda, hermano? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Ustedes qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, todo por acá, se te escucha perfecto. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Cuéntanos. Perfecto. Todo muy bien. ¿Ustedes qué tal? Acá hace frío, pero bueno, calor, mejor dicho. Sí, acá donde nosotros vivimos también hace bastante frío y creo que se presta para el tema que vamos a hablar porque es un tema bastante intrigosito. Y la verdad es que es bastante interesante, hermano. A mí la verdad es que estoy investigando y este tema me atrapó muchísimo. Básicamente vamos a estar hablando de los libros prohibidos y quiero hacerle un anuncio a la audiencia. No es que Cristian y yo seamos expertos en este tema, hermano, pero nos encanta estar investigando, nos gusta leer a los dos y los libros que simple y sencillamente consideramos los dos como los más, pues no sé, misteriosos, interesantes, poderosos incluso, pues son los que pusimos aquí en la lista que esperamos que les guste mucho. Antes de arrancarnos, hermano, con el tema, ¿quieres darle algún anuncio a la audiencia, alguna preparación, no sé, lo que tú quieras? Pues sí, fíjense que no deben de tomar todos estos libros a la ligera porque hay unos que son demasiado poderosos. Entonces, tómenlo con reservas. Nada más investiguen, no se lo tomen muy a pecho así de que es que va a pasar esto si leo tal libro. Más bien sean más juiciosos de lo que leen, lean mucho y no esperen muchos cambios o muchas cosas de miedo con respecto a leyendo estos libros. No solamente eso. Me parece súper bien. Definitivamente, y como decía la introducción de este programa, hermano, cuando nos llega conocimiento al que no estamos preparados y es conocimiento muy avanzado, podría ser incluso peligroso. Entonces, como bien lo indicas, hay que volvernos conscientes, perdón, de lo que estamos leyendo, del tipo de conocimiento que estamos ingresando en nuestros cerebros y a partir de allí, pues, vaya, tomarlo como lo que es, ¿no? Estamos investigando, estamos aprendiendo, pero tener cuidado, porque es información y conocimiento que no es cualquier cosa, hermano. No es cualquier cosa. Exactamente. Ok, pues vamos a brincar de lleno a el tema, hermano. Tenemos aquí una clasificación, vamos a estar hablando de libros prohibidos, pero no todos han sido en sí prohibidos. Algunos de ellos simple y sencillamente los hemos agregado aquí porque son interesantísimos. Algunos ni siquiera se sabe lo que dicen porque no han podido ser interpretados todavía. Entonces los estamos aquí presentando, pero la mayoría sí que han sido prohibidos y como comentaba, no solamente por las religiones, sino también en algunas naciones. Ya verás más adelante, te voy a comentar. Vamos a iniciar con la parte de libros Okay. sin clasificación. Estos libros sin clasificación para la audiencia, vamos a presentar aquí los libros que no necesariamente tienen una temática, digamos que bien establecida, ¿no? Pueden hablar de muchas cosas y pueden ser de temas varios, ¿no? Y posteriormente vamos a hablar de libros prohibidos que son grimorios. Vamos a estar viendo los grimorios tanto reales, que se tiene pruebas de que existen, como los grimorios que se consideran ficticios o que surgieron de la literatura. ¿Te late, hermano? ¿Empezamos? Correcto, sí va. Bien. Entonces, el primer libro del que te quiero hablar en este momento es el manuscrito Voynich. Este no es un libro que haya sido prohibido, sin embargo, es un libro que desde que se descubrió este manuscrito, no ha podido ser traducido. ¿Por qué? Porque fue escrito en un lenguaje ininteligible. ¿Qué quiere decir? Que ese lenguaje no existe sobre la faz de nuestro planeta. Entonces, pareciera que es un lenguaje bien estructurado y un lenguaje real. ¿Por qué? Bueno, se han podido identificar más de 35,000 palabras, hermano. 35,000 palabras distintas.
Al parecer está siguiendo reglas gramaticales porque algunos caracteres que serían como las vocales de este manuscrito aparecen siempre en las mismas posiciones de las palabras, como las vocales en las lenguas europeas o en las lenguas latinas o en las lenguas africanas, etcétera, ¿no? Entonces tiene características de un lenguaje que realmente existe, ¿no? Además fue escrito a mano y los dibujos son hechos a mano. Entonces, como es hecho a mano, se debe de tener una cierta práctica al estar escribiendo este idioma para que se vea que se escribió de una manera fluida. Y se ve que se escribió de una manera fluida, es decir, la persona que lo escribió realmente hablaba este idioma. Sea ficticio o sea un idioma real, no lo sabemos, pero la persona era un erudito de este idioma. Este manuscrito, hermano, tiene 5 aparentes secciones. La primera te habla de cosmología, la segunda te habla de astronomía, la tercera te habla de biología, también tenemos un apartado de farmacología y plantas curativas, tenemos botánica y la última sección parece ser un recetario, hermano. Este manuscrito, como no ha podido ser interpretado, traducido, leído, no sabemos en realidad qué dice ni quién fue quien lo escribió. Se le llama manuscrito Voynich porque fue comprado por un comerciante de libros en el año 1912. Se llamaba Wilfrid M. Voynich y a partir de allí se le pone este nombre, pero se cree que es muchísimo más antiguo, posiblemente del medievo, entre los años 1500 y 1600, pero tal vez más antiguo que eso. Algo que te quisiera comentar adicional de este manuscrito, hermano, es que en las secciones de botánica y de farmacología, digamos que las recetas que te presenta te las presenta como plantas curativas, etcétera, son plantas que no existen o que no han sido descubiertas en la realidad en este mundo, ¿no? También se aparecen constelaciones de estrellas, se aparecen lugares y se aparecen humanoides que no necesariamente son personas. Entonces es un manuscrito hermoso de ver por las ilustraciones que tiene, todo hecho a mano, pintado a mano, etc. Pero ya te digo, es un manuscrito que está dentro de la gama del misterio porque no sabemos qué dice. Lo último que se supo es que una inteligencia artificial trató de interpretarlo, de traducirlo. Me parece que en una universidad de Canadá, te mentiría si te digo cuál porque la verdad no me acuerdo, creo que fue la de Alberta, Canadá, la que dijo que ya lo habían traducido, ¿no? Que ya quedó, ya lo logramos traducir, pero resulta que no es así, realmente no pudieron traducirlo, estuvieron cerca tal vez, pero no han podido traducirlo del todo. ¿Qué te parece, hermano? ¿Qué te parece el misterio de este libro? ¿Habías escuchado de él? ¿Sabes algo de este libro? Sí, de hecho, ahora sí que para irnos a lo misterioso de este libro, dicen que puede ser desde un manuscrito desde otro planeta, o sea, puede ser que sea otro planeta donde vengan esas plantas, esos animales y todo lo menciona. O sea, puede ser que sea este mismo planeta en otra dimensión con esos libros, con esa botánica y con esas recetas que tiene. ¿Te imaginas Entonces, que un libro... Que un libro hubiera saltado entre realidades? No sé si has escuchado, hermano, pero hay muchas historias de personas que han logrado ver otros universos paralelos por cuestiones de segundos y en ocasiones hasta por días. Hay personas que cuentan sus historias de que dicen que, por ejemplo, iban caminando en una calle y de repente cuando avanzaron en la calle todo se convirtió al siglo XII, por ejemplo, y toda la gente empezó a vestirse de esa forma y ya no vieron a nadie vestido de nuestra época. Y avanzaron un poquito más y regresaron al tiempo presente. Entonces existen ese tipo de fenómenos. Y te imaginas, a lo mejor un manuscrito logró brincar entre las realidades de este mismo planeta, ¿no? Como tú dices. O quizá una persona que escribió todo lo que sabía de esa dimensión o de ese planeta, para que no se perdiera en el tiempo, pero pues de todas maneras sigue siendo un misterio de dónde viene ese libro. ¿Y qué te parece esta hipótesis? ¿Qué tal que una raza alienígena lo escribió y nos entregó un compendio de tanto del universo, de dónde vienen ellos, cómo curar las principales enfermedades del ser humano? Y ahí tenemos el conocimiento, pero está guardadito. No sabemos qué dice. Hasta que se descifre todo, vamos a saber qué. Exacto. Ok, hermano, vamos a pasar al siguiente libro para no quedarnos demasiado tiempo entre libro y libro.
Te voy a hablar ahora de un libro muy famoso. Este se llama El Kybalión y este sí que ha sido prohibido en algunos lugares. Se considera que la información que contiene es muy poderosa. Este yo lo veo, hermano, como un resumen de la tabla esmeralda, más o menos, porque sintetiza las 7 leyes universales, así es como le llaman. Este libro fue escrito por un grupo de personas que se hacen llamar los tres iniciados. No se sabe quiénes son, pero firmaron la autoría de este libro como los tres iniciados. Y ellos están, digamos que divulgando con este libro el conocimiento de las leyes herméticas o del hermetismo. Había un dios griego que se llamaba Thoth o Tot, como lo quieran pronunciar, que se cree que este es de donde proviene el conocimiento de este libro. Otros lo conocen como Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto significa Hermes el 3 veces grande, ¿ok? Y como ya vimos, podría tratarse del Tot egipcio o podría tratarse del Abraham bíblico. Pareciera que esta es la misma persona y que esa persona es la que da este conocimiento de las leyes herméticas. Le llaman hermetismo y leyes herméticas por Hermes Trismegisto, ¿ok? Entonces, bueno, este libro, como ya digo, es un compendio de 7 leyes universales que tratan de explicar la creación. Tratan de explicar cómo funciona todo en el universo en el que vivimos, en la realidad en la que vivimos. Entonces es un libro muy interesante, hermano. Yo creo que tiene mucho de verdad, porque yo lo he leído varias veces. No es un libro sencillo de leer. De hecho, es un libro que lo tienes que leer y releer para más o menos entenderle, ¿sí? Y tienes que buscar... ¿Se puede ser aburrido? No necesariamente, porque sobre todo a la gente que le gusta el misterio y empieza a saber este tipo de temas de, por ejemplo, la ley del hermetismo básica de cómo es arriba y cómo es abajo, o cómo es arriba es abajo, mejor dicho, y te la empiezan a explicar en este libro y dices, ok, tiene sentido, ¿no? Por ejemplo, así como los planetas tienen una órbita, también los electrones en un átomo. Entonces se va desde lo macro a lo micro y viceversa, ¿no? Entonces... a la gente que le gusta el misterio le va a encantar este libro, hermano. ¿Tú conoces este libro? ¿Sabes algo de este libro? Fíjate que lo leí hace muchísimos años. Yo creo que la secundaria, pero ya no me acuerdo qué es lo que dice. De todo leído, ahorita que lo hace de Tot, hay un libro que se llama Tot, ¿no? No sé, he escuchado así. Espérame un segundo, hermano. Te perdí un poquito en audio. Listo, creo que ahí ya te recuperé. A ver, va de nuevo. Me hablabas de Tot, de un libro. Ajá. Ajá, que hay un libro que se llama así como tal, Tot. Ok. No sé si has escuchado hablar. No lo he escuchado. Ese también tenemos que ponerlo en algún momento en este lugar. Ok, hermano, claro que sí. También está muy interesante. Yo no lo he visto, pero dicen que está interesante. Que está bueno. De una vez les digo, a la audiencia les mando este pequeño mensaje. Si les gusta algún libro, les parece muy interesante, avísenos aquí en los comentarios y vamos a hacer programas dedicados para cada uno de esos libros por separado. Los que les llamen más la atención o les parezcan más interesantes los vamos a estar ahondando. ¿Ok, hermano? Bueno, vamos a pasar al siguiente libro. El siguiente libro es la Tabla Esmeralda. La Tabla Esmeralda básicamente es un compendio del conocimiento hermético mucho más extenso, más grande. Se cree que este libro pues también procede de Hermes Trismegisto, digamos que ese conocimiento viene de la misma fuente. Exacto. En este caso, la Tabla Esmeralda intenta revelar el secreto de la sustancia primordial, es decir, trata de explicar el todo, hermano, el todo. Y empieza a hablar desde el ser uno y empieza a hablar de cómo se crea todo, cómo funciona todo, cómo está organizado todo. Entonces, este libro, de la Tabla Esmeralda es muy interesante. Y se cree que de aquí sacaron los 7 principios universales que hablamos en el Kybalión. ¿Tú conoces algo de la Tabla Esmeralda, hermano, que nos pudieras compartir? No, eso sí no, es leído para mí. Es interesante.
Ujú. Ok. Creo que te perdí un poquito en audio, hermano. ¿Me escuchas bien ahí? Y de hecho, sí. Sí, te escucho, ¿me escuchas? Perfecto, ya te escucho ahí. Excelente. Ahora sí, ya regresamos. Ok. Ok, Dame un segundito. Voy a hacer un pequeño cambio en configuración. Dame un segundito. ok. Listo, hermano. Estamos de vuelta. A ver si me puedes escuchar ahí. Sí, yo te escucho bien. Perfecto, hermano. Listo. Todo bien. Que parece que el audio estaba muy, muy alto, con mucha ganancia. Entonces hacía que te perdiera por algunos segundos. Como había mucho ancho de banda consumido, digamos. Entonces por eso te empecé a perder. Pero Ok, ya, ok. ya te tengo estable. Bueno, platicamos de la tabla Esmeralda. Esta tabla, por la naturaleza del conocimiento que tiene, ha influido en religiones y se sabe que ha influido en religiones. En el Islam, en el judaísmo y en el cristianismo. Es decir, que estas religiones toman parte del conocimiento que aquí se presenta, beben de esta fuente y después lo interpretan y cada quien toma su interpretación y lo presenta, digamos, a su pues a la gente que está dentro de la religión, a sus feligreses, digamos, lo presentan de la manera en la que ellos lo comprenden, ¿no? Pero este sería el libro de origen, digamos, de todo ese conocimiento. La verdad es que está muy interesante. A mí me gustaría ahondar un poquito más en la tabla Esmeralda. Y si la gente le gusta, pues vamos a estarlo revisando sin problema. Vamos a pasar al siguiente libro, hermano, pues son bastantes de los que vamos a estar hablando y sé que en algunos nos vamos a tardar un poquito más. Vamos a hablar ahora de la Cábala. ¿Tú conoces de la Cábala? ¿Conoces de la Cábala? Pues a ciencia cierta, sí, pero no recuerdo. A ver, explícanos para que entendamos otra vez. Mira, más que un libro, se trata de todo un conocimiento. De hecho, la palabra Cábala significa recepción en hebreo. ¿Qué quiere decir esto con recepción? Bueno, pues que es el conocimiento que se transfiere de generación en generación de un maestro a un estudiante. Eso es lo que se refiere la palabra Cábala. Ahora, hay varios tipos de Cábala y varios niveles de Cábala. Entonces, dependiendo del nivel en el que tú estés estudiando y en el nivel en el que te encuentres, va a ser el nivel de conocimiento que tengas. Es decir, si tú eres una persona cabalista, eres un cabalista, no necesariamente quiere decir que eres experto en las leyes místicas, en el conocimiento místico, perdón, en todo el conocimiento que se considera como ocultismo, este tipo de cosas. No. Hay cábala que es como para principiantes, después medio principiantes, después intermedios, después avanzados, etcétera, ¿no? Pero en los puntos más... ¿Tienen niveles? Exacto, tiene niveles. Ok, ok. Entonces, se dice que en los niveles más altos, más elevados, igual como en los libros anteriores que estábamos hablando, se logra comprender la creación, se logra comprender todo el universo y toda la realidad en la que vivimos, cómo funciona, cómo está organizado, etc. Te voy a dar un ejemplo. La Cábala le encanta el análisis numérico, los números. Ya ves que dicen que los números son, digamos que el lenguaje del universo, ¿no? Las matemáticas serían el lenguaje del universo. Todo funciona con números y la verdad es que es súper interesante. Por ejemplo, dicen que en los decimales de pi se encuentra tu fecha de cumpleaños, se encuentra tu fecha de muerte, se encuentra la fecha en la que conociste a tu esposa o la vas a conocer, y todo este tipo de fechas importantes en tu vida, de todos los seres humanos que hayan existido en la Tierra jamás. O sea, dicen que está impresionante. Como pi es infinita, pues da posibilidades infinitas. Posibilidades infinitas, exacto. Entonces, vaya, los números son muy importantes y muy interesantes. Pues lo que hace la Cábala es interpretarlos. Y tiene incluso interpretaciones ya, digamos que ya asignadas a ciertas palabras, a ciertos caracteres en hebreo, a ciertas frases. Entonces, cuando un cabalista, una persona que sabe de Cábala, ve que hay ciertos números que se repiten en la vida de una persona o que se repiten porque los ve constantemente, etcétera, te puede dar una interpretación de lo que estás viviendo, de lo que tienes que vivir, de hacia dónde vas, te puede predecir el futuro, te puede decir cosas muy, pero que muy interesantes que a lo mejor ni tú mismo sabías de tu propia vida.
y la gente que sabe de cábala lo puede hacer. Ahora, hablan de otro nivel de la cábala en donde se dice que los exégetas de la ley judía, digamos que la gente más ortodoxa, los verdaderos doctores y sacerdotes de la ley, los que eran más expertos en este tema, podían llegar a crear seres vivos a partir del conocimiento cabalístico. Esto a mí me voló la cabeza, hermano. No sé bien a qué se refieran, soy sincero, tengo que investigar más, pero sé que eran capaces de generar seres vivos. Ahora, yo me pregunto, ¿realmente serían seres vivos, hermano? ¿O serían seres tulpa? ¿Has escuchado de los seres tulpa? Ay, creo que te perdí otra vez en audio. Te perdí. Vamos a ver si... Dame un segundito, hermano. Un segundito. ¿Ya no? Ahí. ¿Listo? Ahí ya te escucho, perfecto. Me decías. Te digo que más bien yo creo que son homúnculos. ¿Sabes qué es un homúnculo? No, ni idea. Un homúnculo es un ser creado a partir de, ¿cómo decirlo? Fluidos humanos, por ejemplo, no sé, decirte, por ejemplo, cortas el brazo de un oso, le pones baba, sangre tuya, esperma. Ok. O sea, a partir de tus fluidos creas un homúnculo. De hecho, en un libro que te voy a decir al rato viene precisamente eso, un homúnculo, la creación de homúnculos. Un homúnculo, ok. Suena parecido a los seres tulpa, pero los tulpa entiendo que no se requiere de ninguna materia para crearlos, simplemente de la mente. O sea, tú empiezas empiezas a pensar en ese ser, en cómo lo quieres, etcétera, y lo empiezas a manifestar. Dicen que se requiere de una meditación muy profunda y muchísimo tiempo de meditación y además conocimiento oculto que no cualquiera sabe. Se cree que los monjes tibetanos son expertos en creación de tulpas. Pero, bueno, este sería tema de otro capítulo, hermano. Pero básicamente, esto es la cábala, interesantísimo. Vamos a pasar al siguiente libro, si me lo permites. Ok. Este libro, hermano. Este libro me encantó. No lo conocía yo hasta que tú me hablaste de él. El libro de Cian. El libro de Cian habla de la creación del ser humano y la historia o el secreto de la evolución en el ser humano. Y me encantó saber de este libro porque era una de las preguntas que yo siempre he tenido desde siempre. ¿Cómo se creó el ser humano? ¿Cómo evolucionó? ¿Cómo se creó nuestra especie? ¿Cuáles han sido las etapas que hemos vivido en este mundo? Todo ese tipo de información se me hace interesantísima. Y el libro de Cian nos revela este tipo de información. Autores no se sabe. Se cree que pudo haber sido un grupo de extraterrestres, pudo haber sido seres interdimensionales, pudo haber sido, no sé, otra cosa que no era ser humano que nos pasó este conocimiento. Es un conocimiento que habla del ser humano y sus secretos, sobre todo el secreto de la evolución en el ser humano. Si usted alguna vez había leído El origen de las especies de Charles Darwin y no le hizo mucho sentido, tal vez este libro podría explicar muchas cosas. ¿Lo conoces, hermano? Hacia dónde vamos también, ¿no? Ajá, exacto. Te dice desde casi desde que eres una nada hasta dónde vamos, hacia la evolución de hacia dónde vamos. Exacto. Algo interesante que logré apuntar de este libro es que es considerado el libro más antiguo del mundo. Es decir, que antes de cualquier otro libro se sabe que este ya existía. Entonces eso hace mucho más sentido de que lo tenga una raza que no eran seres humanos, que lo tenga una raza externa o ajena a este mundo y que vinieron a dejar este conocimiento o a sembrarlo aquí en la Tierra. ¿Qué opinas? Que si eran humanos, yo digo que a lo mejor sí eran humanos, pero o sea, de los que nos ocultan, ¿no? De los que ni siquiera sabemos que existieron, pero que existen, o que se supone que existen. Exacto, ajá. Incluso podrían ser, no sé, a lo mejor intraterrenos, ¿no? Dicen que las razas más inteligentes del universo no viven en las superficies de sus planetas, viven en el interior de sus planetas porque es más inteligente vivir adentro. ¿Por qué?
porque no estás expuesto a radiación solar, no estás expuesto a la radiación de las estrellas, a meteoritos, a movimientos telúricos, a tsunamis, a etcétera, tifones, lo que tú quieras, ¿no? Exactamente. O también puede ser que sean de los Atlantes o de los de Lemuria, etcétera, etcétera. O sea, muchos orígenes pueden ser de ese librito. De este libro de Cian. Pero definitivamente recomendado y como decíamos, lo más seguro es que quién sabe, hermano. Vamos a pasar al siguiente libro, hermano. Este siguiente libro del que te quiero hablar es muy conocido, sumamente conocido. Se llama Caballo de Troya. Este libro, hermano, fue publicado en 1984 por primera vez por el periodista navarro Juan José Benítez, o JJ Benítez, como también es conocido. Y es un libro interesantísimo. Antes de hablarte de este libro, como es un libro muy comercial, quiero hacer avisar que va a haber spoilers aquí, unos poquitos de spoilers. Entonces, a la audiencia, si no han leído este libro, les pido que por favor o adelanten un poquito el video o dejen de sintonizar el video y lo vean después de que hayan leído este libro, porque voy a hablar un poquito de él. Mira, hermano, básicamente habla de lo siguiente. El autor, JJ Benítez, él siempre ha dicho y ha sostenido desde 1984, que fue la primera publicación, que este conocimiento que se plasma en este libro no es una novela. Él insiste que fue un conocimiento entregado por un alto mando militar de los Estados Unidos y se lo entregó directamente a él. Y se lo entregó con el único afán de publicarlo para que la gente tuviera acceso a esa información. Este libro habla, mejor dicho, de una misión ultra secreta que llevó a cabo la Fuerza Aérea Norteamericana en el año de 1973. Ellos, aproximadamente en los años 60, si mal no recuerdo, el ejército de los Estados Unidos encuentran una partícula primaria que lo compone todo en el universo. Estamos hablando de física cuántica en el año 60. Esta partícula la llaman o la denominan como swivel. Y ese swivel está compuesto por ejes, es como si fuera, imagínate como si fuera un asterisco, ¿no? Y uno de esos ejes sería el tiempo. Entonces se dan cuenta que pueden manipular los ejes con tecnología. Y como pueden manipular ese eje del espacio-tiempo, que controla el espacio-tiempo, entonces ahora descubren cómo viajar en el espacio-tiempo. Para no entrar demasiado en la historia, solamente te voy a decir la introducción, hermano. Deciden hacer 3 misiones. Una misión la mandan al futuro, en una nave la mandan al futuro, mandan cosmonautas al futuro. Otra la mandan al pasado. Y una tercera misión la mandan a un punto muy remoto en el universo, en el espacio. En nuestro mismo tiempo, pero en un punto muy, muy remoto. ¿Por qué? Porque con este descubrimiento pueden viajar no solamente en el tiempo, sino también en el espacio. Estamos hablando de viajes en el espacio-tiempo. De lo que trata Caballo de Troya es de la misión que fue asignada para viajar al pasado. Deciden que el punto más interesante de la historia del ser humano en el pasado es la pasión y muerte de Cristo. Y entonces en ese momento de la historia es a donde mandan a 2 cosmonautas a que investiguen la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. Entonces ya te imaginarás, está interesantísimo el libro. Me parece que ya van 13 publicados. Yo en lo personal ya los leí todos, creo que no me falta ninguno ya. Entonces me encantaría hablar más en profundidad de este libro, pero depende si a la audiencia le parece un libro interesante y podemos hacer un programa destinado para este libro, hermano. Pero quería comentártelo también porque es un libro muy muy interesante. Ahora, algo que se me está olvidando, fue prohibido por el catolicismo, hermano. En algún momento se prohibió. Entonces los sacerdotes no lo recomendaban a la población católica. Y también se sabe que está prohibido en Estados Unidos. En Estados Unidos no aceptaron la traducción al idioma inglés. Es decir, tú puedes encontrar este libro en Estados Unidos, pero está en español y no se ha permitido la traducción al idioma inglés. Por lo tanto, también hay prohibición en ese sentido. Así que está muy, muy interesante, hermano. ¿Sabías algo de este libro? De hecho, sí. Sí, de hecho, creo que me he leído hasta el 7, creo que es el
Creo que sí, el séptimo libro es el que he leído. Excelente. Está muy interesante. Es que toca cosas que nomás no cualquiera podría tocar, como, o sea, hablar de Jesús y que no te ofenda está muy cañón. Entonces, Exacto. digo que por eso por eso lo prohibieron. Sí. A mí algo que me llama mucho la atención son las cosas que no se pueden, las cosas que vienen en este libro que no se pueden desmentir. Te voy a dar un ejemplo. Cuando se publica este libro en el 84, en este libro se habla de una población, incluso de varios poblados que estaban alrededor de lo que se conoce como el Yam o el mar de Tiberíades. Esas poblaciones estaban ubicadas alrededor del mar de Tiberíades, pero en el 84 hay algunas que no habían sido descubiertas. Y en el libro presenta ubicaciones con GPS, con ubicaciones te dicen estas son las coordenadas donde estaba ubicada esa aldea, y entonces después van los investigadores y se dan cuenta que en nuestros días el mar de Tiberíades ha devorado esa parte en donde había estas poblaciones, estos poblados. Entonces los poblados quedaron abajo del agua, del mar de Tiberíades. Entonces es sumamente difícil que el autor haya podido ir a esas ubicaciones, descubrir los asentamientos humanos de hace 2000 años, decir en dónde estaban exactamente cuando están abajo de metros de fango y de lodo ya actualmente, y que además tuviera una precisión de GPS, ¿no? Entonces, en el 84. Entonces son cosas muy interesantes de este libro que dice uno, caray, ¿será cierto lo que dice o qué está pasando aquí? Exactamente. Sí, sí está muy interesante el libro, sí se recomienda, ¿eh? Muy recomendado, hermano. Pues bueno, vamos a pasar a una siguiente sección. Vamos a estar hablando de los grimorios, hermano. Tú me comentaste que hay grimorios que son reales y hay grimorios que están salidos de la literatura, ¿no? Que son ficción. Pero para empezar, hermano, ¿qué es un grimorio? Un grimorio es un libro mágico, se puede decir, que vienen sigilos, vienen recetas de invocaciones al diablo, puede ser invocaciones a algún ser que no sea el diablo. O sea, vienen tal cual, o sea, son recetas y la manera de cómo invocar a personas, bueno, a seres del ocultismo. Ok. Eso es básicamente un grimorio. Dijiste sigilos, hermano. Para la gente que está entrando en estos temas, ¿qué vendría siendo un sigilo? Un sigilo vendría siendo... Te deja callar al perro. Sí, no te preocupes. Aguanta. Ahí está. Ok, Ahí quedó. Perfecto. Entonces, un sigilo es un símbolo con ciertos trazos a través de geometría que te crea ya sea talismanes, ya sea una especie de protección o un grimorio que tú hagas lo puedes hacer para protección. Por ejemplo, soñar con ciertas cosas específicas o hasta para embrujar cosas también puede servir. Por ejemplo, un sigilo muy famoso es el pentagrama. Ok. Ese es uno muy famoso. La estrella de David sería otra. Sí. Yo había escuchado que también, por ejemplo, las personas que quieren, por ejemplo, una protección, ¿no? Piensan en su mente en algún símbolo que les represente a ellos protección, literal. Y lo pueden ellos dibujar. Y al momento de dibujarlo pueden incluso hasta agregar letras escondidas o letras ocultas. Y entonces eso les da más poder a ese tipo de, como dices tú, de talismanes, ¿no? Está muy interesante. Pero hay que tener cuidado porque no sabes si realmente son tus pensamientos o alguien te los está diciendo. Exacto. Entonces ahí tendrías que tener muchísimo cuidado. Wow. Pues vamos a entrar, hermano, vamos a entrar de lleno a los grimorios. Vámonos al primero. Vamos a hablar de lo que es el Liber Aneguemis. ¿Lo estoy diciendo bien? Liber o Aneguemis. Ok. Según yo es Aneguemis. Aneguemis, ajá.
Bueno, está dividido como en dos partes. Uno que es el Liber Mayor Ujú. y el Liber Menor, que es Ok. viene siendo el libro mayor y el libro menor. En el libro mayor habla precisamente de recetas, de cómo adquirir poderes de invisibilidad, de adivinación, también donde puedes dominar los fenómenos naturales como el aire, como el fuego, como el agua. Puedes hacer, cómo puedes transformarte inclusive en un no sé, si quieres transformarte en un búho, por decirte algo, entonces ahí vendría siendo algo como que muy raro, entre otras muchas más cosas que puedes encontrar en ese libro, Ok. en esa mitad. En la otra parte, es que es el libro menor, habla de entidades vivientes híbridas, precisamente lo que estábamos hablando hace ratito, hablando de la creación mediante sustancias, mediante líquidos de nosotros, por ejemplo, te digo que puede ser baba, puede ser sangre, Ujú. puede ser un mineral, un fluido orgánico, o sea, restos corporales tanto de hombres como de animales, o sea, pueden ser de los dos, pueden ser mezclados. Entonces también se puede incluir vidrios, metales, o sea, para crear una especie de ser que tú seas ¿cómo decirlo? Como el dueño, se puede decir de alguna manera, Ujú. el amo de ese ser. Ujú. Entonces, estos seres en ese momento no los catalogan como tal, pero serían como una especie de homúnculos, Ujú. donde te decía que el homúnculo es un ser que tú creas a partir de ciertos fluidos, Ujú. donde tú le das órdenes y eso es lo que se va a hacer en cualquier cosa. Ujú. Ujú. Entonces, este libro es el primero, es el que más se le conoce como uno de los más antiguos, donde hablan de brujería precisamente. Ok, ok. Entonces, viene concentrado tanto los sigilos o los talismanes, hasta la creación de seres como que irreales, se puede decir de alguna manera. Wow. Pero quién sabe si sea cierto o no sea cierto. ¿Sabes que Entonces, me estaba acordando ahorita que estabas dando la explicación de los aluches y, y que básicamente son seres que la gente crearía a partir de cierta materia, que podría ser un tronco, podría ser una piedra, podría ser cristal, podría ser lo que tú quieras. Y a partir, según sé, a partir de fluidos humanos, le dan una especie de conciencia a este ser y después los llegan a enterrar las personas o los llegan a dejar en una ubicación geográfica que les interese para que proteja. cuidado. Ajá. Exacto, exacto. Sí, claro, sí, sí, sí. Una Entonces, especie de homúnculo. ajá, exacto, estaba pensando que a lo mejor el aluche viene de ese tipo de conocimiento, de ese tipo de prácticas de la brujería. Exactamente. Ujú. Sí, claro. De ahí Wow. vienen todos esos. Sí. Y ese libro es del siglo XII y XIII, más o menos por ahí. Ujú, ujú. Entonces, es un libro muy viejísimo. Entonces, y además está muy interesante. O sea, vienen muchísimas cosas que dices oral. Aunque no hay mucha, ¿cómo se dice? Fotografías acerca del libro. Ujú. Imagínate dónde estará el real, quién sabe, pero Sí. se supone que fue una traducción de árabe. Ujú. Entonces ahí también viene otra cosa. A mí lo Por que lo me... general, Ujú. estos libros vienen traducidos de algún idioma así medio raro, como el árabe, como sánscrito, cosas así. Sí. O incluso, ándale, como dices, como lenguas muertas, ¿no? Que ya no son Exacto. practicadas en la tierra. A mí lo que me llama la atención, hermano, y siempre me ha llamado la atención de este tipo de libros es quién, quién le entrega el conocimiento al ser humano. Ok, sí. Es como raro, ¿no? Porque, o sea, sabemos que son muy antiguos, sabemos que el conocimiento que aquí se presenta puede llegar a ser muy poderoso y puede llegar a ser muy peligroso. Pero darle ese tipo de conocimiento en los albores de la humanidad, cuando vamos naciendo como civilización, ¿no sería un poquito irresponsable de parte de los seres que lo llegaron a dar? Es como si le dieras un arma a un recién nacido, ¿no? Híjole, sí, pero depende, ¿no? O sea, Ajá. depende de quién tenga el libro. Híjole, es que sí está muy difícil saber quién va a agarrar el libro y cómo lo Ujú. va a tomar y qué Ujú. va a hacer. Exacto, exacto. Bueno, hermano, vamos a pasar al siguiente. Vamos a pasar al siguiente libro. Este es el Picatrix. Este creo que Cicatrix, híjole. creo que es famoso. La verdad yo no sé bien de qué va este libro, pero adelante, hermano, cuéntanos. También precisamente habla igual de magia, también tiene sus sigilos, cosas Ujú. así, pero también habla de astrología. Entonces, este también como que es diferente por esa parte, porque habla de astrología, o sea, cosas viejísimas que no sabíamos que existían. También es traducido del árabe. El autor es Masalama al
Mairiti, no sé si se pronuncia así, pero es una pronunciación. Ok. Escrito en torno al 1001, más o menos, de 1001 a 1005, más o menos. Ujú. Entonces, porque haz de cuenta que lo descubrieron en el año 2240, por ahí más o menos, Ujú. y el rey Alfonso fue el que ordenó traducirlo del árabe al castellano. Perdón, hermano, Entonces, no se te escuchó. ¿El rey Alfonso qué? Perdón. Alfonso X, Décimo, ok. Ujú. exacto. Entonces, ese fue el que ordenó traducir del árabe al castellano. Ujú. Entonces, desde 1256, es desde que tenemos esa traducción como tal, pero quién sabe si esté bien traducido también aparte. Ujú. Ujú. Entonces, este también es uno de los primeros libros que se puede considerar un grimorio, porque vienen, te digo, recetas, vienen sigilos y vienen varias cosillas así, como la astronomía, Ujú. y se meten más como de, casi como astrólogos, para ver adivinaciones y cosas así. Ok, ok. Entonces, también está muy interesante. Fíjate que me está llamando mucho la atención lo que dijiste hace un momento, que este tipo de libros normalmente vienen o proceden de lenguas de esa zona geográfica, entre asiáticos, entre Medio Oriente, como por ejemplo el hebreo, como por ejemplo el árabe y la escritura bereber, no sé si la conoces, pero también la escritura bereber de Argelia en África. Y de este tipo de lenguas vienen conocimientos muy, muy extraños, muy interesantes y muy avanzados desde mi punto de vista. Sí, exacto. Uh-huh. No sé qué pasó, Exactamente. no sé qué pasó en esa zona geográfica, pero hay, bueno, no sé si has escuchado hablar de los Anunnaki, hermano. Los Anunnaki dicen Sí. que en algún momento descendieron a la Tierra, era una raza de seres que vinieron aquí y que se hibridaron con el ser humano para generar esclavos. Y precisamente hablan de esa zona geográfica como el primer lugar de emplazamiento, como el primer lugar donde descienden y se asientan. Y por ahí estarían las culturas pues más importantes de la antigüedad, los egipcios, los mesopotámicos, todo este tipo de culturas que dice uno, los sumerios, los acadios, desde luego, que tenían unos conocimientos muy avanzados. Fíjate, por ejemplo, los sumerios dicen que es la primera civilización que se conoce pues de nuestra era, ¿no? De nuestra historia. Antes de los sumerios no había civilizaciones, llegan los sumerios y ya hay civilización, ¿no? El problema es que estamos diciendo prácticamente que nos bajamos de las copas de los árboles y al bajar de las copas de los árboles ya teníamos matemáticas, ya teníamos arquitectura, ya teníamos física, ya teníamos química, ya teníamos astrología, ya teníamos astronomía, ya teníamos el zodiaco, ya teníamos escritura, ya teníamos lectura, ya teníamos lo que se te ocurra de nuestra civilización. Por ejemplo, leyes, legislación, gobiernos, todo eso ya existía en los sumerios. Entonces dice uno, ¿cómo es posible que el ser humano de la nada obtuvo tanto conocimiento, ¿no? Y también muy curioso que estos libros vienen de... Algunos de ellos vienen de este tipo de periodos históricos de la humanidad. ¿No te parece interesante y extraño? Eso sí. De hecho, ya ves que decían que África era selva. O sea, algo pasó en África que se fue convirtiendo. Decían en el como tal, hablan de cuando, por ejemplo, los egipcios hicieron las pirámides, pero cuando había agua. O sea, no, desierto ahorita está el puro desierto, o sea, no había agua tanta como en ese momento. Entonces, esa parte está muy interesante. Sí. Se dicen que, por ejemplo, la esfinge se creó en el periodo del gran húmedo, le llaman, porque dicen que su erosión es por agua y no por el tiempo. Entonces está cañón. Pasamos, hermano, pasamos al siguiente libro. Este es muy interesante, el libro de San Cipriano, hermano. Cuéntanos, por favor, de este libro. Mira, este fue escrito en el año 1001, así tal cual, 1001. Fue escrito se supone que fue escrito por San Cipriano de Antioquía. Ok. En este vienen recetas de cómo invocar demonios como tal. Vienen en protecciones y vienen así para... De hecho, o sea, talismanes que tienes que hacer, te explica cómo hacerlos, por ejemplo, cierto metal con cierta temperatura, mezclarlo con el otro metal, ponerle este estilo y agregarle
por ejemplo, ponerlo, no sé, a serenar en la noche, el tal día, cuando haya luna llena, cosas así. Ujú, O sea, viene muy específico como tal los talismanes de esta cosa, ujú. de este pequeño librito. De hecho, te voy a contar algo curioso. Yo Ok. en algún momento me dan sueños así de cosas que pueden pasar. Entonces yo soñé con un talismán que me encontré en el tianguis. Ujú. Entonces dije, pues lo voy a comprar. Después de cierto tiempo, después de cierto tiempo, empecé a leer ese libro y ese talismán viene de ese libro. Es un talismán que tiene un como escorpión. Ujú. Y según lo que leí, eso sirve para manipular espíritus como tal. Oh, wow. Entonces A mí me sirve como protección. tú sueñas con este talismán, te lo encuentras en la vida Exacto, real y después de que te lo exacto, encontraste, o sea, tú lo ves y dices, ah, este lo soñé, lo compras, ¿no? Y después empiezas a investigar. exacto. Ok, ok. Ujú, Sí, o sea, de hecho me llegó así por el libro completo de San Cipriano, entonces me lo empecé a leer. ujú. Y sí vienen cositas así muy interesantes, pero lo interesante es eso de que lo soñé y cierto tiempo después me llegó el libro, Wow, como wow. para decirme, sirve para esto. Ajá, exacto. Ya lo sabes, ya lo tienes. Ahora aprende a usarlo, ¿no? Porque aquí te va el Exacto. manual. Wow, muy, Aunque muy sí soy interesante. miedoso en esas cosas, pero bueno, Sí. está interesante. Ok, dice que es de San Cipriano, o sea que es un santo reconocido y aún así está hablando de hechicería. Me suena Exacto. interesante. De hecho hay otro libro que no pusimos aquí que es Ujú. el Grimorio del Papa Honorio III, me Wow. parece. Ujú, Y literalmente habla también de lo mismo, habla de cómo invocar demonios, cómo protegerte y ujú. cómo tener favores de los demonios. Wow. Entonces, ese Estamos sí fue hablando de que incluido por la iglesia. claro, estamos hablando de que un papa lo escribió. Exactamente. A ver, es que, fíjate, si nos ponemos a pensar, el máximo canon de la Iglesia Católica, que se supone que está en contra de todo demonio, escribe un grimorio que sirve para invocar demonios. Ok, está. Exactamente. No tiene mucha coherencia, pero bueno, son cosas que suceden en la historia de la humanidad y pues ahí está. Eso es lo interesante de investigar, hermano. Eso es lo interesante de estar leyendo todo el tiempo y darnos cuenta de las cosas que pasan, ¿no? En el mundo y estar un poquito más despiertos. Ujú. Tal cual. Ese libro de este papa, de qué más habla, hermano? ¿Qué más tiene? Híjoles. Este libro del Honorio, que de hecho lo tengo aquí porque hace poquito lo estaba leyendo. Ajá. Y dice que se atribuyó al octavo siglo en Roma, al Papa Grimorio de Honorius. Dice que es un producto publicado en el siglo XVII, Ujú. por primera vez en 1629. Ok. Ujú. Entonces dice que fue acreditada al Papa Honorio III, como te decía, Ujú. que sucedió al Papa Honorio II Ujú. en 1216. Está lleno, también tiene bendiciones, Ujú. tiene fórmulas cristianas para tomar el control de los ángeles caídos. Wow. Wow. Ok. O sea, exacto, o sea, tal Ajá. cual, ángeles caídos. Sí. También dice que te ayuda en el cumplimiento de ciertas predicciones mágicas a través de los ángeles caídos. Ujú. Re- Entonces está re- interesante porque no se sabe a ciencia cierta si realmente lo escribió él o no lo escribió él. ¿O no Porque lo la escribió iglesia no él? lo reconoce como tal. Cómo dices que se llama ese libro? Es el Grimorio Ajá. del Papa Honorio III. Honorio III, wow. Pues ya saben si les parece interesante. A mí me parece muy interesante, me encantaría hacer un programa de ese libro en particular. Si les parece interesante, aquí abajo en los comentarios no lo pueden dejar. Vamos a pasar al siguiente libro, hermano. Todavía nos faltan algunos y ya llevamos 40 minutos de programa, así que vamos a darle velocidad. Okay. La Biblia satánica, hermano. Este libro me da un poquito de calosfríos, pero háblanos de este libro. De hecho, yo tampoco lo he leído como tal, Ajá. pero me puse a investigar un poquito y sí está interesante, porque dice, es en el que se centran los actuales satánicos. Ujú. Si hay algún satánico por aquí, pues que nos explique, nos puede dar una llamadita y venir a explicarle al programa para que sepan más o menos de qué trata ¿De qué va todo su eso? Biblia. Ujú. Exacto, entonces
Él lo escribió, el autor es Anton LaVey. Ok. Lo escribió en 1969. Precisamente es donde se habla acerca del... Se basa como en 4 libros. El libro de Satán, el libro de Lucifer, el libro de Belial y el libro de Leviatán. Ok. Entonces, en el libro de Satán habla de los... donde refuta los 10 mandamientos de la iglesia. Ujú. Te explica por qué lo refuta y ahí es donde promueve el epicurismo. Epicurismo. Ok. Epicuerismo. Cuerismo. Algo así se va. Ok. Ajá, epicuerismo. Ok. Entonces, en el libro 2, que es el libro de Lucifer, habla de la filosofía de la Biblia satánica. Entonces, habla de la indulgencia, del amor, del odio y del sexo. Ok. O sea, como una Biblia satánica puede hablar del amor. Del amor, exacto. Ahí depende, exacto, o sea, depende del contexto en el que le estés hablando, ¿no? Quiero suponer. Ujú. Por eso sería interesante que alguien que supiera de la Biblia satánica o que sea satático te explicara más o menos de qué trata su ¿De qué trata todo eso? Biblia, ¿no? Claro. Ujú. El otro libro es el libro de Belial, Ujú. que es donde se relatan los rituales y se detalla cosas de magia. Entonces ahí por eso se le considera como grimorio, porque ahí vienen lo de la magia y lo de los rituales. Ok. O sea, tiene también instrucciones de cómo llegar a hacer esos rituales mediante el sexo, la compasión o la destrucción. Ujú. También está interesante. Y por último es el libro de Leviatán, Ujú. donde ahí es donde se ven las invocaciones hacia los malignos, o sea, Mm. invocaciones hacia Satán, Ok. mediante la lujuria, todas esas cosas, ahí vienen todas las invocaciones. Wow. Este libro es muy interesante porque habla precisamente de la filosofía de los satánicos, donde dicen que el diablo precisamente habla acerca de la forma de donde dicen que es muy inteligente, o sea que no es nada que ver con lo que la Iglesia Católica nos está haciendo ver, Ujú. porque él habla de que el diablo es ¿cómo lo llaman ellos? Ay, no me acuerdo cómo. Tiene un nombre específico, o sea que es muy demasiado inteligente como para tomarlo a la ligera, así como tal. O sea, es como Ujú. una especie de no sé cómo explicarlo de alguna manera. No sé, pero está muy interesante, ¿eh? Pues me suena, por ejemplo, ya ves que se sabe o se dice, se cuenta que en la música, en el mundo de la música, mucha gente llega a hacer una especie de pactos para que les llegue Ándale. ya sea o talento o fama, fortuna o las tres, ¿no? El problema con esto es que las personas creen que están siendo inteligentes y que dicen, pues es que a mí me va a llegar de la noche a la mañana el talento, me va a llegar la fama y la fortuna y el dinero. Y sí, se dice que es instantáneo cuando tú haces ese tipo de rituales. Pero también se habla de que esta entidad con la que la gente hace este tipo de pactos es sumamente inteligente. Sumamente inteligente. De tal forma que te puede dar lo que tú pediste, sí, pero bajo sus condiciones y condiciones ocultas que a lo mejor tú no habías considerado. Como por ejemplo, está el Club de los 27, ¿no? Que les dio fama, fortuna, se cree, a algunos de ellos, y no pasaron de los 27 años. Otros que obtuvieron talento, que obtuvieron fama, fortuna, y lo pudieron aprovechar menos de una década o menos a veces de un lustro. Es decir, a los 5 años cobraba pues digamos que el precio, ¿no? Que se dice que es el alma. Pero sí, estamos hablando de una entidad que no comprendemos bien, hermano, y una entidad sumamente inteligente que no sabemos o no hemos descifrado como civilización todavía. Y como dices, ¿no? Dependiendo de la religión, se tiene un conocimiento o un contexto, exacto, gracias. Un contexto de qué es, de dónde está y cuál es su función en la creación. Total que muy interesante este libro, hermano. También muchas gracias por compartir. Y viene ligado me parece que es el libro de Aradia o Aradia, no sé cómo se pronuncia, pero es conocido como Aradia.
El Evangelio de las Brujas. Correcto. ¿De qué va este libro, hermano? Este libro describe los ritos y los credos del movimiento religioso oculto en ese momento, Ok. relacionado con la brujería, en una zona específica que es Italia, en la Toscana de Italia, para ser exactos. Ok. Entonces dice que eso existió desde antes, pero que en la década de 1890 es cuando se da a relucir este libro como tal. También habla precisamente de lo mismo, se habla de invocaciones, de protecciones y de todo lo que puede hacer una bruja en ese momento, en ese sentido, ¿no? Sí. Pues sí suena como un manual, ¿no? Una cosa así. De hecho, sí, de hecho dicen que de aquí se basa la brujería, de la nueva brujería, que se puede decir. Ok. No le hablan de las Wiccas y ese rollo. Dice que es muy viejo, pero que sobre este se basan todos los demás. Y fíjate que yo siempre había pensado que la brujería procedía del Reino Unido, de Inglaterra, pero esto es posiblemente es más antiguo y viene de la Toscana italiana. Interesante. Sí, está muy interesante. Vamos a pasar, hermano, al siguiente, a la siguiente filmina, porque aquí vienen varios libros que no encontré imágenes por lo mismo, porque son libros que en algún momento fueron prohibidos, en algún momento salieron de publicación, salieron de distribución y no me fue posible conseguir imágenes de esto. Pero háblanos de ellos, hermano. El primero sería el Albanum Maleficarum. No sé si lo estoy pronunciando bien. Exacto. Este libro es el que se le da como origen a la creación de las brujas como tal, porque ahí viene maleficios que utilizaban las brujas, también vienen sigilos y vienen varias cosillas. Entonces, en este libro sobre todo se le dice que es el primer libro que se tiene registrado como brujería como tal. Entonces, se supone que aquí se basan las brujas en algunas cosas. Luego sigue la clavícula de Sais, que es la clave de Salomón, que le llaman ellos. Oh, ok. Eso es muy, muy extenso. Entonces, esto habla de cómo... No sé si has escuchado del libro de Salomón como tal. Sí. O sea, precisamente habla de las características y sellos de 31 espíritus aéreos. Vienen puntos, como ejemplo los puntos cardinales. Vienen algunas ciertas cosas de cómo controlar a algunos demonios. Vienen varias cosillas así medio raras y muy interesantes. Sobre todo habla de demonología, que es lo que más se centra y cómo controlarlos también. Exacto, ¿no? Creo que el punto principal del libro de Salomón era cómo controlar precisamente a los demonios. De hecho, salen en algunas películas. Me parece que hay una de Nicolas Cage, no recuerdo cómo se llama, si era Cacería de Brujas, una cosa por el estilo, en donde hablan del libro de Salomón y al parecer era el único que tenía el conocimiento necesario para frenar a los demonios, supuestamente. Inclusive hablan de un anillo, ¿te acuerdas? O sea, dicen que el anillo de Salomón, que es muy famoso, que sirve para controlar precisamente a los espíritus, que te lo pones y una vez puesto, puedes controlar a cualquier espíritu y hacer que siga tus órdenes. Entonces ahí viene ese famoso anillo de Salomón. Exacto. Fíjate que a mí siempre me ha parecido súper interesante la historia del rey Salomón, o del sabio Salomón, como le decían también, ¿no? Porque tiene una cantidad de cosas. Fíjate, ahorita estamos hablando de brujería, estamos hablando de demonología, pero también hay, digamos que historias del rey Salomón que tienen que ver con iluminación, que tienen que ver con pláticas con Dios, que tienen que ver con tecnología, que tienen que ver con alienígenas, con seres de otras dimensiones. Entonces es un tema impresionantemente amplio y bastante interesante, hermano. El siguiente, la gallina negra, hermano. Este suena feo. ¿Qué es esto, hermano? Eso te lo voy a leer porque la verdad no lo investigué mucho, porque no vienen muchas cosas acerca de él. O sea, vienen como que un parrafito y ya. Pero se supone que es un libro anónimo, no sabe quién lo escribió, alrededor del siglo XVIII, por ahí más o menos. Dice que fue, no sé si descubierto, escrito por un oficial francés que sirvió en las guerras napoleónicas, o sea, hace muchísimos años. Entonces dice que abarca 3 cuestiones de este libro: ocultismo, los talismanes y la invocación de vampiros. Oh. Ok. Como tal, vampiros, o sea, no demonios, vampiros. Vampiros, ajá. O sea que, pero no sé, precisamente ese lo he estado buscando, pero no por más de que lo quiero buscar. Sí.
Fíjate que para y ver. ujú, el tema de los vampiros, hermanos, es otro tema súper interesante. Ay, creo que te perdí. ¿Estás por ahí todavía? ¿Nos escuchas, Chris? ¿O no? Listo, ya regresaste. Sí, sí, sí. Ya regresaste. Sí está, ¿ya? Te decía, hermano, que el tema de los Ahí está. vampiros siempre nace de Francia, casi en toda la literatura. Cuando se habla de vampiros dicen que o el punto más importante de los vampiros está en Francia o que el origen de los vampiros fue Francia, pero siempre hacen alusión a esta tierra, ¿no? Entonces algo debe de haber allí que, que está casado y ligado con los vampiros. Ese es un tema que yo he investigado en lo personal y he llegado a dos conclusiones. La primera es que posiblemente el vampiro como lo conocemos no necesariamente exista o haya existido, sino que era más bien un ladrón energético. Y con los años pasó a decirse que se alimentaba de la sangre. No estoy seguro, no he encontrado suficiente información como para decir que sí se alimentaba de la sangre, pero sí que había seres en la Francia medieval sobre todo que parecía que se alimentaban de la energía vital de las personas. Y hablaban de que por ejemplo, un gran hacendado, ¿no? Que tenía pues salud, tenía júbilo, tenía éxito en los negocios y de repente lo empezaba a visitar un tal vampiro y la gente lo empezaba a ver desmejorado, lo notaban sin fuerza vital, caía enfermo, los médicos de la época no sabían qué tenía, ningún remedio le funcionaba y las personas iban apagando de a poco hasta el momento en que fallecían, ¿no? Su vida se acababa. Entonces era como que algo los drenaba energéticamente. Y curiosamente se habla de París, precisamente. Ok. Eso dará para otro capítulo. O sea, hablar de vampiros es un capítulo completito. Aparte, exacto, hermano. Pero mira, vámonos por cuestiones de tiempo al último de los libros, que sería un Halsif. ¿Qué es un Halsif o un Halsif? Ok, un Halsif. Uh-huh. Para explicar esto necesitamos saber que los Halsifs vienen de las Wiccas. Ok. Aunque no precisamente una Wicca pueda tener, o sea, ser la única dueña de un Halsif, también puede ser alguna bruja, algún brujo que tenga un Halsif como tal. Ok. Existen dos tipos, las copias de los Halsifs y los Halsif reales, o sea, los verdaderos. Ok. ¿Qué es un Halsif? Un Halsif es lo mismo que los otros. Tiene para convocar demonios, tiene sigilos, tiene para hacer protecciones, también los tiene. Pero aparte de todas esas recetas, vienen descripciones de seres que tú y yo conocemos como, no sé cómo explicarlo, como algo, por ejemplo, el Yeti. Okay. Vienen cosas como, por ejemplo, las hadas. Vienen cosas como los homúnculos. O sea, vienen cómo crearlos, cómo combatirlos, si son buenos, si son malos. O sea, viene como una especie de guía, se puede decir, de los seres mágicos, por decirlo así, cada uno de ellos. Okay. Entonces, la copia puede tener acceso, pues, no todos, porque tampoco es algo que pueda tener cualquier persona, un Halsif, pero una copia puede tenerla alguna familia, porque el Halsif real viene a través de un pacto generacional. Okay. O sea, las Wiccas como tal, porque las Wiccas no se hacen, las Wiccas nacen. Exacto. Y una Wicca real nunca jamás en la vida va a estar como viejita, como por diosera. Okay. O sea, una Wicca real siempre va a ser alguien con poder. Okay. Y poder me refiero a cualquier tipo de poder, con dinero. Si quiere dinero, tiene dinero. Si... Nunca la vas a encontrar en YouTube haciendo videos, jamás en la vida. Porque ellos protegen mucho sus conocimientos y no quieren tampoco estar entre toda la multitud. O sea, quieren ellos tener su conocimiento para ellos y vivir de ello. Y viven tranquilos y viven a través de muchos años. Entonces, partiendo de ahí de que se hace, también una Wicca hace pactos generacionales. O sea, hasta que se mueran todas sus estirpes, cuando se le retira ese Halsif como tal.
Ahora te preguntarás, ¿cómo diferencias un Hellsip real de una copia? Que ellas mismas se pueden hacer la copia, o sea, eso no hay duda. Ujú. Pero el Hellsip real tiene una especie de llaves para abrirlos y poderlos ver. O sea, si tú y yo pudiéramos ver un libro de esos, lo veríamos en blanco. Ujú. Suponiendo que tuviéramos acceso y que nos dejaran, ¿no? Que obviamente jamás va a pasar. O sea, Pero sería tú lo verías imposible en para esa- nosotros leer el conocimiento porque no pertenecemos a esa familia Wicca. Exacto, y aparte Ujú. no cualquiera de la familia puede leerlo. O Oh. sea, siempre hay una cabeza Ajá. familiar que puede leer ese libro. Y cuando se muere esa cabeza familiar, pues se hereda el libro a tal persona, Ujú. a un familiar precisamente. Entonces, ¿cómo es que ellas ven? A través del pacto con el libro. O sea, el libro, puede decirte algo, para poder leer el libro tienes que llorar sangre. Wow. Ujú. Para poder leer el libro tienes que cortarte la mano, ponerle el libro y que las hojas se revelen. Ok. Para Ajá. poder leer el libro tienes que enterrarte una daga y con la sangre que salió de la daga lo pones en el libro para poder verlo. O sea, por decirte algunos ejemplos tontos, ¿no? Porque tampoco es tan así. Ujú. Entonces, aunque nosotros pudiéramos ver el libro como tal, lo veríamos en blanco. Ujú. Entonces, una Wicca real que puede leer un Halsey verdadero Ujú. tiene sus llaves precisamente para que no cualquiera pueda tener acceso a eso. Porque imagínate que cualquiera pudiera tener acceso a eso, sería muy, muy difícil de encontrar. O sea, muy fácil encontrar gente muerta por cualquier lado. Entonces, para que ellos mismos guarden su propia, ¿cómo se puede decir? Su propio conocimiento, tienen sus llaves para abrirlo, para poder leer tal libro. Ok. Ok. Entonces, el Halsey real tiene todo lo que te puedas imaginar de historia de la familia y porque también la familia le va metiendo más cosas. Entonces, el Halsey real como tal es el origen del poder de las Wiccas. Fíjate que eso es súper interesante y vamos a hacer un capítulo de Wiccas, hermano, porque además nos lo están pidiendo aquí la audiencia. Sabes que están interesados, entonces vamos a hacer un capítulo más adelante de Wiccas. Pero este detalle que nos das, la verdad es que yo no lo sabía, y es que el centro del poder de una línea genética Wicca sería un Halsif. Eso es un dato Exacto. interesante. Ujú. Ahora, una pregunta, hermano, yo que no conozco de este tema, ¿quién serían los autores o quién sería el autor de un Halsif? Si es que existe un autor, o quién sería la emanación o la fuente de ese conocimiento. ¿Quién otorga el acceso a los Halsif? De hecho, desde el inicio de las Wiccas, tendríamos que irnos al inicio de las Wiccas como tal. Mm. Entonces, para empezar, ¿de dónde salieron las Wiccas, no? Ujú, ujú. Se dice que las Wiccas salieron de la combinación de humanos como nosotros Ujú. con seres de otras dimensiones Ok. Ujú. que se abrieron en algún momento portales y vinieron para acá. Ujú. Y los seres de este lado se puede decir, tuvieron hijos con los humanos. Y de ahí viene la línea generacional. Precisamente por eso no cualquiera puede ser Wicca, porque de ahí viene la sangre Wicca como tal. Ujú. No es como que uno obtenga acceso al conocimiento y ya soy un Wicca o una Wicca, ¿no? Sino que, ok, sabes, pudieras tener, si tuvieras mucha suerte, acceso al conocimiento del tipo de brujería que ellos hacen, pero si no tienes ese componente sanguíneo, genético, heredado de generación a generación, no tienes nada, ¿no? No puedes hacer nada con ese conocimiento. Exacto. De hecho, muchos dicen que son brujos, aunque en realidad a lo mejor en algún momento pudieron ver un Halsif copia, se puede decir de alguna manera, y de ahí poder tener cierto conocimiento, pero como tal no puede ser una Wicca porque no eres de la sangre Wicca. Entonces así es eso. Dame un segundito, hermano, llegaron mis vecinos. Dame 2 minutos en lo que meten su coche y continuamos. Dame un segundito. Así. Así sirve que busco mi que no sé dónde quedó. A ver si así. ¿Se escucha, hermano? A ver, le voy a subir ahí el volumen. ¿Se escucha No se escucha la musiquilla. el hardcore Mexican style music? Exacto. Sí, hermano. Dame un segundito, dame un segundito.
Le voy a bajar tantito para que no dañar tus oídos. No pasa nada, ya estoy acostumbrado. Ya, creo que ya están metiendo el coche, hermano. Un segundito. Sí, sí. Está cañón. Listo, hermano. Ya quedó. Continuamos. Entonces, nos hablabas de los Halsif, hermano. ¿Qué más nos puedes comentar de estos libros? Se me hacen muy interesantes. Híjole, lo poco que sé de esas cosas, bueno, de esos Halsif, digo que no cualquiera puede tener acceso. Vienen hechizos muy fuertes. O sea, vienen explicados también cómo curar algunas enfermedades. Vienen explicados, por ejemplo, que son algunos seres que son diferentes a los fantasmas, por ejemplo, alguna especie de demonio. Vienen explicados, por ejemplo, también vienen explicados cómo hacer una tabla Ouija, pero Wicca. Ok. Wicca, o sea, Ajá. no tiene nada que ver con la tabla que conocemos, la Ouija normal. Ajá. Es una tabla, ¿no? Esta es como de 3 pisos. Oh, ok. O sea, y vienen símbolos, o sea, no vienen letras, vienen símbolos. Ujú, Supongo que es arameo, la verdad, no sé cómo explicarlo. ujú, Vienen como símbolos, ujú. entonces depende del símbolo que tomen, es el que agarran, y depende del nivel de la respuesta. Ok. Entonces vienen así cosillas así, por ejemplo, eso. Vienen explicados seres como, por ejemplo, cómo atrapar algún espíritu, también viene ahí. Ujú. Viene cómo hacer familiares, literal, o sea, familiares como, no sé cómo explicarlo para que bueno, lo entiendan los demás. Es como hacer una especie de como Pokémon, como decirlo de alguna manera para que la gente le entienda, Ok. como Ujú, un Pokémoncillo que es tu familiar como tal. ujú, Un familiar puede ser un gato, puede ser un perro, puede ujú. ser un ave, por ejemplo, un búho, no sé, algo así. Entonces, también los familiares son muy importantes para las Wiccas para crear esta especie de sinergia entre las energías. Ok. Entonces, todo eso viene explicado en el libro como tal. Ujú. Vienen explicados sigilos que tú los ves y dices, changos, no tiene nada que ver con el pentagrama. El pentagrama se ve muy fácil al lado de esas cosas. Ujú, ujú. O sea, cosas más complejas, ¿no? Y a lo mejor de Exacto, conocimiento más avanzado, sí. sí, exacto. No sé si llega a ver un anime que se llama Full Metal Alchemist. Sí, he llegado a ver eso. Y Ujú. si has llegado a ver los símbolos, los sigilos que luego ellos hacen, Sí, ujú. que son complejos, más o menos así, pero mucho más complejos. O Más sea, complejos. También vi como que lo ligerito. un anime, acabo de terminar lo que se llama la Death Note. No sé si lo viste. Ah, sí, También, claro, ya, sí, años. sí, hace años también. Y también manejan ese tipo de simbología que está en la Death Note precisamente. Y que uno dice, ah, caray. Entonces está muy interesante, hermano. Vamos a pasarnos de los Halsif porque quiero hacer definitivamente un programa de las Wiccas y lo tenemos que tocar como un tema totalmente aparte. Vamos a pasar al tema de los grimorios ficticios, a los grimorios que han inventado en la literatura. Pero inventado entre comillas, porque por ejemplo el primero del que vamos a hablar es precisamente el Necronomicon, creado por H.P. Lovecraft, el autor estadounidense. Pero hay cosas que pareciera que sacó de la vida, si no real, que tienen algo de verdad, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Fíjate que yo tengo una teoría porque H.P. Lovecraft ha de haber conocido a una Wicca. Ujú. O sea, siento que él conoció, no sé si lo conoció directamente o fue algún familiar o algo, pero ese cuate yo siento que conoció a alguna Wicca, entonces para hacer sus libros más creíbles tomó ese conocimiento y lo plasmó en el Necronomicon como tal. Ujú. O sea, También vienen algunos sigilos pequeños ujú. de cómo invocar ciertas cosas y vienen el nombre de algunos demonios y vienen así varias cosillas que dices, puede ser real, puede ser que no. Exacto. O
O sea que este señor posiblemente bebió de otras fuentes, ¿no? Posiblemente tuvo acceso a conocimiento Exacto. Wicca y dijo, vamos a novelarlo, ¿no? Vamos a hacer un libro que... Exactamente. Exacto. Correcto. También Este, puede ser parte de la estrategia de las Wiccas para hacer creer que tenemos que existe, no conocimiento y... solamente. Ah, ok. Exactamente. Oye, hermano, Para... Sí, sí, sí. y Adelante. este libro en sí, ¿de qué va? ¿Qué nos cuenta el Necronomicon? Sé que describe a los seres más poderosos de la creación, ¿es así? ¿Y cómo invocarlos, cómo controlarlos y De todo? hecho, nombres como tal, o sea, viene el nombre, así tal cual. Ujú. Viene el nombre y su sigilo, o sea, te digo que su simbolito se puede decir. Su sello. Ajá. Exactamente, su sello, tal cual. Viene el Ujú. nombre, su sello y en qué lo puedes ocupar. Pero sí, pero supongo que la gente lo ve muy fuerte porque viene tal cual el nombre del demonio como tal. Ujú. Pero lo que la gente no sabe es que el de los demonios se invocan mediante no solamente el sigilo, sino tiene que ser una especie de oración. Ujú. Pero en la oración está la clave de cómo invocarlos. Exacto. Y, y a veces el nombre, ¿no? El nombre del demonio es muy importante o es crítico para poder hacer algo. Exactamente. Ujú. Y además yo no haría esos tratos porque se dan miedito. No, definitivamente. Y como mensaje para la audiencia, ¿no? Aquí en ningún momento estamos recomendando que lo intenten. De hecho, manténganse lo más lejos posible de este tipo de pactos y de este tipo de prácticas porque requiere conocimiento que de verdad hay personas que llevan 30, 40 años investigando y aún así lo consideran peligroso. Entonces imagínense uno que va entrando sin saber nada. Por ejemplo, el simple hecho de jugar a la Wicca. Es algo que yo jamás haría porque no comprendo las fuerzas que desata ni los portales que pueda llegar a abrir, ni con quién voy a hacer contacto. Como no lo comprendo bien, hermano, a pesar de que llevo años investigando, no lo hago. Entonces, creo que ese es el consejo, la recomendación que le doy a la audiencia en este sentido. Pero fíjate, hermano, acabas de comentar algo que se me hace muy interesante sobre el Necronomicon, y es que si H.P. Lovecraft tuvo acceso a conocimiento Wicca o conoció alguna Wicca que le cedió algo del conocimiento, le dijo, comparto algo contigo porque de todas maneras no vas a poder hacer nada. Y está hablando de cómo hablar con digamos que con los seres más poderosos del universo y los más peligrosos también, y cómo hacerle en su ficción que él podría estar presentando. Imagínate lo que presentaría un Halsif, ¿no? Entonces, Exactamente. no digas, me da como, no sé, como nervios, como ñañara, ¿no? Que decimos aquí en México, de lo que podría contener un libro real, un Necronomicon real. Exactamente. Y aparte, lo que no puede contener, porque hay cosas que ni siquiera tú y yo podemos saber que existen y realmente sí existen o no existen. Exacto, exacto. O sea, por ejemplo, un Halsey podría tener lo que realmente es un vampiro, si existe o no existe, lo que es un hada, lo que es un gnomo, lo que es un duende. Es más, por ejemplo, si los vampiros existieran y dicen que no son mortales, dejaron de ser mortales, y mientras tengan la forma de absorber la energía vital de las personas, ya sea con sangre, ya sea como sea, pero tienen la forma de mantenerse jóvenes y de no morir, un Halsif incluso podría mencionar el nombre a lo mejor de una estirpe, ¿no? O del patriarca o de la matriarca de alguna de esas estirpes y decir Es vive en correcto, sí, Francia, sí, ¿no? sí. Ajá. Entonces, imagínate, o sea, son cosas que no podemos comprender, como dices, pero a veces es hasta mejor no meternos demasiado. Exacto, por eso es mejor de lejitos y nada más investigar así por fuera y ya. Exacto. ¿Y qué me dices de este último grimorio, hermano ficticio que tenemos aquí, que es el de Vermis Mysteris, o de Vermis De hecho, Mysteris? también es del HP Lovecraft, también ahí mismo lo menciona, de ese mismo. Entonces, toda esa misma gama de libros de HP Lovecraft habla de muchos libros así como grimorios, que también hablan de precisamente como invocaciones y todo ese rollo. Está muy interesante porque no solamente él siguió con sus libros, siguieron los demás. Hubo muchos autores que siguieron como que con esa línea de libros. Y aunque la gente no lo crea, a pesar de que se sabe que son novelas, estos libros llegaron a estar prohibidos. Los libros de H.P. Lovecraft, no sé si sabías, hermano, pero en algunos puntos de Sí, sí, Estados sí. Unidos se prohibieron. Y yo me pregunto, ¿por qué se prohíben si lo que dice es ficción? O sea, ¿por qué prohíbes una novela de ciencia ficción? ¿Será que tiene algo de cierto? Es que yo digo que
aunque tenga un poquito de cierto, si tú sabes sintonizar el canal correcto, entonces ahí ya te perdiste. Exacto, exacto. Y mira, hermano, llevamos una hora, casi 1 hora y 20 de programa. Ha estado súper interesante y solamente revisamos por encimita los libros. A ninguno nos adentramos, solamente esto es la introducción. Esto es de lo que va cada libro. Y pues si la audiencia le interesa alguno, que nos deje aquí abajo cuál quiere que investiguemos, que ahondemos un poquito más y que hagamos programas por separado de este tipo de libros. También mencionar... muchos. Exacto, es lo que iba a decir, hermano. Nos faltaron muchísimos. Por ejemplo, el libro de Durantia que estábamos hablando. Exacto. Rápidamente te comento, el libro de Durantia se cree que también fue entregado por seres extraterrestres que han estado aquí viendo a la Tierra. A la Tierra ellos le llaman Urantia, entonces el planeta Tierra sería Urantia, nuestro planeta. Y narra la historia del planeta desde cero, pasando por la historia de la humanidad, la creación del ser humano, pasando por la vida de Jesús de Nazaret. Entonces sería como que un compendio de la historia de la humanidad. Y no sé si has escuchado de los libros del Ser Uno, hermano. También claro que sí, ¿cómo no? Exacto. Entonces esos libros del Ser Uno también... El Popol Vuh, imagínate, también de aquí de México, ¿no? Que también tendríamos que revisarlo en algún momento. Y cantidad de libros, por ejemplo el libro de Enoch, que a pesar de que es un libro conocido y que no inventes, o sea, está cañón la información que ahí aparece y fue claramente abducido, etcétera, ¿no? Entonces creo que nos faltan muchísimos libros, hermano. Aquí nada más revisamos 15 libros, pero pues definitivamente vamos a seguir con la serie de este tipo de videos. Y pues aquí es tu casa, hermano, invitadísimo para hablar. Podemos. Exacto. Excelente, hermano. Aquí estaremos para cuando nos necesiten algo, o sea, que nos digan cuál les gustó más, cuál les pareció más interesante, que lo dejen ahí en los comentarios. Perfecto, mi hermano. Antes de despedirnos, ¿algún mensaje que quieras darle a la audiencia, sobre todo de mesura con relación a los libros y a las literaturas que acabamos de mencionar? Que la gente tenga cuidado. ¿Qué le mencionarías a la gente? ¿Qué consejos les darías para que no les pase nada malo con este tipo de libros? Literalmente tómenlo todo como literatura, no lo tomen como si realmente fuera verdad. Porque cuando lo empiezas a tomar como si fuera verdad, entonces entra en tu psique y como tal te puede mover algo. Porque, por ejemplo, dicen que el Necronomicon dejó a mucha gente. Entonces, tómenlo como literatura, tómenlo como investigación si quieren, pero no lo tomen como real, porque al momento de tomarlo real, lo toman como algo cierto que entra en tu psique y te puede volver loco. Correcto, hermano. Sí, definitivamente mucho cuidado con este tipo de información. Como mencionábamos desde el inicio del programa, cuando el nivel de conocimiento es muy elevado, pero no estamos preparados para recibirlo, puede representar un peligro para nosotros. Entonces llevárnoslo, como dices tú, de manera deportiva, tomarlo como literatura, simple y sencillamente para estar enterados. Sin embargo, no para practicarlo, para definitivamente llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, mucho cuidado a la audiencia. Eso es lo que les recomendamos desde aquí, desde JM Misterios. Hermano, yo te agradezco mucho por tu tiempo y nos vemos en el siguiente programa. Muchísimas gracias por todo. Esto fue JM Misterios. Yo soy su anfitrión JM. Recuerden que tenemos un canal de contacto que es contacto@jmmisterios.com, contacto@jmmisterios.com, en donde vamos a estar respondiendo a todas sus inquietudes, y de favor mándenos ahí sus evidencias, sobre todo las evidencias que ustedes hayan capturado ustedes mismos, vaya, que no sean evidencias famosas, sino que ustedes mismos las hayan logrado capturar. Esto puede ser de fenómeno paranormal, del fenómeno ovni, y de todos los temas que vemos aquí en el misterio. Yo soy su anfitrión JM. Les deseo un feliz resto del día. Muchísimas gracias. Hasta luego.